Trabajar como escritor fantasma fue una de mis aventuras. Así, lo disfruté muchísimo. Es hermoso. Si vos sos escritor fantasma, sabéis cuántos beneficios tiene escribir para otros, entrevistar, armar la historia, redactar, editar, corregir y después dárselo al autor y ver esa gratificación de leer su propia historia, ¿no? De encontrarse con el escrito cara a cara de él mismo, de su empresa, de sus familiares, de sus socios, la construcción de ese imperio que tienen ahora, o esta biografía hermosa que estás escribiendo sobre alguien particular. Es muy divino, es muy hermoso, te da libertades, puedes hacerlo en cualquier parte del mundo, puedes aprovechar el mundo digital para hacer las entrevistas si no querés ir o no podés ir al barrio y conocer dónde nació esa persona y demás, usas la tecnología, Google Maps y todas las plataformas para entrevistas que se pueden hacer. Después escribís en tus horas libres, pero no todo es color de rosa, como todo trabajo, así que de eso vamos a hablar acá un poco. Porque cuando uno empieza a trabajar como escritor fantasma o ya tiene un par de años, empieza a ver estas cosas, empezás como a manejarlas, a bordearlas, a saber cómo tratarlas, pero siempre quedan latentes o punzantes, hasta que todos en algún momento, bueno, no sé, yo me baso en estos que yo sigo, pero yo seguí muchos escritores fantasmas que ya sabían que habían dejado de trabajar como escritores fantasma. O sea, me guié de sus videos de 4 años atrás, de 5, los blogs escritos hacia 7 años para atrás. O sea, hay un montón de cosas. Y normalmente cuando vos empezás a instruirte con estas personas o a seguir su ejemplo, sabés que, che, hay algo en común en estos 5, 6, 7 personas que yo sigo, y es que todas ya dejaron de ser fantasmas. ¿Por qué? Esto pasa mucho más ahora que no nos dedicamos la vida entera al mismo trabajo o que hay más facilidades para ir cambiando y aprendiendo y demás. Más en el mundo digital. Pero con Escritor Fantasma pasaba algo que yo me preguntaba, ¿por qué si él es fantástico? ¿Por qué si ella escribió 40 biografías? ¿Por qué lo dejó? ¿Qué es lo que pasa, no? ¿Qué es lo que pasa internamente? Y en algunas reuniones presenciales salió esto. Y ahora llegó mi turno de decir, bueno, basta, mi propia historia de decir, voy a terminar por acá, esto es hermoso, pero ya el dolor tal vez es mayor que el placer, o la entrega que estoy haciendo tiene un costo para mí emocionalmente o con respecto a mi trabajo, mi propósito, mi pasión, que ya no logro equilibrar. Entonces ahí dije, bueno, basta, y entregué la semana pasada mi último escrito, mi último manuscrito, y decir, bueno, esto es tuyo, no quiero escribir más en el anonimato. Sin embargo, esto me pasó a mí después de haber escrito 2 novelas propias. Yo sé que esto pasa mucho en los escritores fantasmas, de decir, bueno, basta, no escribo más para otros porque me quiero dedicar a mis libros. Y empiezan ahí, o sea, terminan de ser escritores fantasmas y empiezan a ser novelistas, autores, ¿no?, de sus propios escritos. Yo empecé a hacerlo antes, yo empecé antes con esto, porque tenía muchos deseos de contar mi historia, de contar ciertas cosas a través de una novela, tenía un montón de herramientas literarias y me daba cuenta que algunos autores, y este es el primer motivo, ya lo enlazo acá, el primer motivo por el que dejo de ser escritora fantasma es porque algunos autores venían solamente con el título y el tema. Cuando me pasó la primera vez no pasó nada, yo tenía muchas ganas de escribir y le puse todo mi empeño y lo redacté y lo hice un montón de páginas, ¿no? 140, 200 páginas. La segunda vez que me llegó el título y el tema, yo dije, bueno, otra vez, o sea, tengo que hacerlo todo yo. La tercera vez me di cuenta que me interesaba mucho más, obviamente que esto refina, me interesaba mucho más la parte biográfica porque me daban contenido, porque me daban información, porque yo entrevistaba, me gustaba esa dinámica de entrevistar al socio y escribir, entrevistar a la madre y escribir, entrevistar a los vecinos y escribir. Eso me encantaba, era lo favorito. El motivo principal por el que dejé de ser escritora fantasma, porque había muchos autores que me contrataban para que yo escriba el libro completo. Solamente tenía el título y el tema, ¿cierto? Yo sé que si acá hay escritores fantasmas, van a decir, bueno, Anto, pero ese es nuestro trabajo, o sea, sí, pero dentro del trabajo cada uno elige, ¿cierto? Así como hay de ficción y de no ficción, que es la gran división que tenemos nosotros los escritores fantasmas, también está esto, o sea, ¿qué cliente, no? ¿A qué cliente acepto o con qué cliente decido trabajar? Y el cliente puede ser maravilloso, puede tener una personalidad hermosa, uno tiene que empatizar, eso lo vamos a hablar en otro video, pero uno ya sabe que tiene que empatizar con el cliente, con el autor de este manuscrito, nosotros somos los escritores, y pasa mucho esto, me empezó a pasar 2, 3, 4 veces, tal vez lo acepté por el dinero, como trabajo, como fuente de ingresos, pero no como satisfacción personal, porque después entregaba el escrito y decía, che, o
O sea, me leí 8 libros para crear y no es mío, ¿sí? Y ahí empezó a pasarme esto que yo había leído durante años en otros escritores fantasmas que yo seguía mucho. Ese es el primer motivo, que crear tanto, ¿no? Hacer tanto propio y que no esté mi nombre. El segundo motivo es la cantidad de tiempo. Normalmente, eso es muy personal. Hay escritores fantasmas que aceptan un cliente, terminan el trabajo, lo entregan, aceptan el segundo cliente, no es la mayoría. La gran mayoría acepta 2 o 3 clientes, va trabajando en estas 2 o 3 obras que tienen que ser más o menos similares y dejan uno, agarran otro, dejan uno, agarran otro. Yo sé que hay gente que agarra hasta 10, 15 porque los trabajos son de menor cantidad. Yo no podría hacerlo o elegí no hacerlo. Siempre preferí trabajar un poco en mis escritos, otro poco en mi trabajo formal, por así decirlo, o el de mayor cantidad de horas, y después un tiempo menor para el de escritor fantasma. Así que tomaba hasta 2. 2, terminaba uno, agarraba otro, terminaba, porque ya hay como una especie, se genera una especie de lista de espera. Así que eso es lo que te quiero ofrecer, que vos pruebes. Si hago de a muchos, si hago de a poquitos, hacer este ida y vuelta, ¿no? Que vayas probando qué es lo que empatiza más con vos, qué es lo que se alinea más con vos. Y el tercer motivo por el que dejé de ser escritor fantasma no es porque la obra no lleva mi nombre y es mi producción, ni tampoco es por la extensión, la cantidad, sino es porque yo sentí que podía servir más si daba talleres o explicaba a los autores cómo hacer sus propias obras literarias. No es que estoy diciendo, no, basta de fantasmas, vos podés solo. Pero hay gente, principalmente para el segundo libro, para el tercer libro, para el primero cuando la biografía es simple y ellos ya la tienen todo en su cabeza, ya la tienen en sus escritos, es brindar herramientas. Así que empecé a dar talleres, di 1, di 2, di 3, di 4, cuando empecé a hacer en grupos, juntarlos y me daba cuenta que mi tiempo era mucho más utilizado y yo podía como dar más información, brindarme, ¿no? Porque muchas veces cuando haces las correcciones de los escritos o ellos te hacen correcciones, hay que tener ese tacto para explicar por qué eso está así escrito. Por ejemplo, no, las comas no van así, o esta construcción de este párrafo está hecha así porque respeta tal y tal forma. Esas cosas las puedo hacer una vez, pero se perdió ahí. El autor está viendo su escrito y, bueno, ella tiene razón, listo. O no, yo quiero que sea así, bueno, listo. Pero para brindar esas herramientas es muy hermoso para la persona que no solamente quiere tener un libro, sino que quiere tener varios o quiere contar más historias. Así que la construcción literaria viene desde ahí. Te recomiendo probar todo si tenés tiempo, si tenés horas, si te interesa la temática y después vas haciendo tu camino. Una mujer que me marcó a mí, que es Cande, es esta chica que escribió 40 libros como escritor fantasma y en el 40 dijo, basta, no quiero más. Yo dije, 40 libros y decir basta, no quiero más, con toda esa experiencia, ¿no? ¿Qué va a hacer con esa experiencia? Nada, se dedicó a lo suyo. Hizo 2 videos sobre escritor fantasma y se dedicó enteramente a lo suyo. Obviamente que le dije, enseñanos más o compartí más con esto. Ahora capaz que no lo utilice como escritor fantasma, pero sí sé que para una persona que escribió 40 libros de género, no ficción, y deja de trabajar, tiene un montón de conocimiento. Así que busquen esas personas y pregúntenles, mándenles mails, invítenlos un café, un mate cocido, lo que sea, y aprovechen esa información. Libros como de la tesis al libro, que es hermoso, libros así que te ayudan en la construcción literaria desde el anonimato, son fabulosos. Disfrutá este proceso.